Bien, buenos días. Vamos a empezar con las clases del día de hoy. El curso del día tenemos razonamiento verbal, ya como último curso de la semana. El tema vamos a hablar hoy día sobre los términos excluidos. Términos excluidos mayormente relacionados en el tema de razonamiento verbal para poder desarrollar ejercicios, ¿no? Ejercicios verbales. Bien, primero vamos a identificar qué es un término excluido. Bien. Cuando hablamos de término, estamos hablando de palabras, distintas palabras, pero cuando agregamos la palabra excluido, ¿qué queremos decir? Que lo vamos a quitar. Bien, lo vamos a descartar, quitar, sacar. Entonces, ¿qué es un término excluido? Son ejercicios que consisten en ubicar los términos más próximos a la premisa. En la premisa, ¿qué es la premisa? Dentro de un ejercicio, la premisa es, por ejemplo, aquí en la pantalla, lo que puedes observar, aquí, la palabra que encabeza el ejercicio. Bien, esa es la premisa. Estamos hablando de aquí, por ejemplo, de planeta. Bien, esa es la premisa. Y obviamente el término excluido se va a asemejar a que no va a pertenecer dentro del campo semántico de la premisa. Bien, lo que no pertenece. Bien. Pasos para poder resolver e identificar los términos excluidos. Tenemos primero determinar el significado de la palabra. Por ejemplo, si yo hablo aquí la palabra planetas, ¿no? Planetas, que es la premisa. Estoy hablando de un conjunto de planetas que se encuentran en un sistema solar, ¿no? Estamos hablando de planetas, ¿bien? Ese es el campo semántico al que pertenece. En pocas palabras, ¿cuál es su significado? ¿Bien? Lo segundo que tenemos que realizar es hallar el campo semántico por el conjunto de palabras aquí, dentro de los ejercicios. Bien, aquí tenemos estrellas, satélites, cometas, antenas y meteoritos. Bien, identificamos cuál de las alternativas no va a pertenecer al mismo campo semántico que tenemos aquí en la premisa. Tenemos lo siguiente. Tercero, identificar el término ajeno al campo semántico. Bien, aquí tenemos que identificar qué palabra no pertenece al mismo campo semántico de planetas, ¿no? Obviamente ya había mencionado planetas, está dentro de el sistema solar, ¿no? Y también así como tenemos planetas, también tenemos otros cuerpos celestes dentro del mismo sistema solar, ¿no? Como pueden observar aquí. Tenemos estrellas que forman parte de un cuerpo celeste, que está dentro del sistema solar, al igual que planetas, los satélites de igual manera. También tengo los cometas, que son cuerpos celestes. Y aquí tengo la palabra antenas, ¿no? ¿Qué más? También tengo meteoritos. Entonces, aquí, ¿cuál es la premisa, la alternativa que no pertenece a la premisa? A ver, Herrera. Herrera menciona cuál es la palabra que no pertenece. Antenas. Correcto, ¿no? Estamos hablando sobre antenas. ¿Por qué? Las demás alternativas sí pertenecen al campo semántico. Cuando digo campo semántico, quiere decir que presentan un vínculo entre ellos. Bien, ese es el vínculo que tiene. Pero antenas no presentan ningún vínculo con ellos. Obviamente sí está dentro de la atmósfera, sí, pero a diferencia de las demás alternativas, pues las antenas fueron instrumentos hechos o realizados por el hombre, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos sobre términos excluidos, ¿sí? Buenos días, Mariana, María. Estamos hablando de términos excluidos, palabras que no pertenecen
al campo semántico de las premisas. Estamos hablando de las palabras que tenemos. Bien. Siguiente, continúo. El término excluido, a ver, puede contener palabras que quizás ustedes no conozcan, ¿ya? Pero si van a leer bien el ejercicio, recuerden que primero tenemos que identificar aquí el significado de la premisa. Tengo que identificar bien. Y ya después busco cuál es el término excluido, ¿no? ¿Cuál no le pertenece? Hay que saber reconocer el campo semántico como estamos viendo. Por ejemplo, aquí antena, también ustedes me pueden decir, pero Miss también está ahí en la atmósfera junto con los planetas, las estrellas, los satélites, ¿no? Sí, sí está. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que ya había mencionado, ¿no? Que las antenas son un hecho realizado, son objetos realizados por la mano del hombre. A diferencia de los planetas, estrellas, satélites, cometas y meteoritos. Bien, tenemos que excluirlo porque es el único que no va a pertenecer. Bien. Recuerde, los ejercicios de término excluido pueden aparecer aquí con premisas. Estas son las premisas, las palabras. Pueden aparecer de esta manera o también no de la siguiente manera. Va a depender mucho de ello. Bien. Mariana. Mariana, activa tu audio. Mariana, María. Mariana y María. Bien, no se encuentran. Herrera. ¿Todo claro, Herrera? Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Sí. Recuerden, mayormente los ejercicios, los días viernes tocamos temas relacionados así con ejercicios para que ustedes puedan desarrollar sus capacidades. Bien, vamos a continuar aquí. Tenemos una primera actividad de aplicación donde me dice, señala el término que no guarda relación con la premisa. Tenemos aquí, yate. La premisa es yate. Camión, camión, camión. Ajá, aquí estamos hablando de camión. ¿Por qué camión? Yate es un transporte que va por donde, Herrera. Por la tierra. Y los otros van a por el agua. Correcto, ¿no? Por el agua. Estamos hablando aquí del agua. Tenemos aquí. Tenemos yate. Estamos hablando de un transporte que va por agua. Buenos días, niños. Buenos días, George. Tenemos aquí un transporte que va por agua. Tenemos aquí canoa, lancha, bote, camión y piragua. Ven aquí, piragua. Miren, observen aquí. ¿Qué habíamos dicho acá cuando decimos, no? Miren, aquí. El término excluido puede contener palabras que no conoces. Por ejemplo, piragua o Herrera. ¿Conoces la palabra piragua, su significado? No, No, ya bien. Aquí, miren. Dice, el término excluido puede contener palabras que no conoces, ¿no? Como por ejemplo, estamos hablando aquí de piragua. ¿Qué será piragua? Entonces, pero si lees bien el ejercicio, reconocerás el significado al instante, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la premisa, es ¿no? un, Hay que es un leer bien vehículo lo de que agua. es la premisa. Es un vehículo de agua. Ajá, ¿no? En este caso, si vamos a hablar sobre piragua, su mismo nombre está ahí. Tiene una adquisición de lo que es agua, ¿no? Piragua, tenemos aquí. Como dice Herrera, pues es es una embarcación larguita, no sé si habrán visto en alguna película, mayormente esas lanchitas larguitas, sobre todo en Italia, en películas, habrán visto esas lanchitas largas. Bien, entonces aquí tenemos lo que es camión. ¿Por qué? Camión también es un transporte, sí, sí es un transporte, pero es transporte terrestre, no es transporte marítimo, ¿no? Camión va por la
tierra, y el ya te va por el A. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es lo que no le pertenece? Estamos hablando del camión. ¿Bien? A ver, bien, bien, Herrera. Yor, buenos días. Yor, la clase del día de hoy es sobre términos excluidos. Hemos mencionado que el término excluido son términos que se aproximan mayormente a la premisa. Esta es la premisa, ¿ya? Aquí tenemos el Ok, anexo. Ya, esa es la ujú. premisa. En las alternativas tienes que ubicar la palabra que no pertenece a su mismo campo semántico. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tenemos estrellas, satélites, cometas, antenas y meteoritos. La Todos, antena, Miss. claro, ¿no? La antena, porque fue un trabajo realizado por el hombre, ¿no? No pertenece. Sí. Tengo que identificar cuál es el término que no es. Bien, aquí, nota, ya había mencionado que el término excluido puede contener palabras que no conoces, ¿no? Pero si lees bien el ejercicio, vas a poder reconocer el significado al instante y como ustedes están pudiendo apreciar. Entonces, vamos a continuar. Tenemos aquí, siguiente ejercicio, comedor. La premisa es comedor. Oye, Oye, me dice Herrera. George, ¿qué me dices? Comedor, Miss. Comedor. La premisa es comedor. La alternativa tenemos plato, taza, tenedor, cuchillo y olla. ¿Cuál es Oye, el profe. término que no le pertenece? Correcto. Bien, bien, Herrera. Bien, yo. María, Mariana, se están quedando, no las escucho. Es olla, ¿verdad? Dentro de un comedor, bueno, en este caso la mesa, está el plato, la taza, el tenedor, el cuchillo, ¿no? Para cortar carnecita. Pero no está la olla, ¿no? La olla está en la cocina. Bien, continúo. La palabra recio. A ver, triste, triste, muy triste, dime María. triste, Triste. sí. Ya, bien, María. ¿Qué me dicen los demás? Es triste también. Triste, Miss. Correcto, ¿no? Es triste. Si decimos recio, es fuerte, robusto, vigoroso, resistente, pero triste es el término excluido, no pertenece. Bien, continúo. Canal. Aquí, cuando menciono canal, no estoy hablando de un conducto, estoy hablando de los elementos de la comunicación que ya ustedes conocen. Tengo emisor, receptor, mensaje, código y comunicación. ¿Cuál es el término excluido? Perfecto, Dime, María. perfecto. Mensaje. A ver, ¿qué me dicen los demás? A ver, Rebeca. ¿Dónde, Miss? Espérate. Ya, vamos. Estamos hablando canal de los elementos de la comunicación. Mm, Código, Miss. Tengo mensaje, tengo código. La veo. Canal emisor, Miss, creo. Emisor. A ver, les hago recordar. Esta fue una de las clases que hicimos. A ver, Herrera. Comunicación. Fue una de las clases que hicimos desde un principio, que habíamos dicho, los elementos de la comunicación son emisor, receptor, mensaje, código y canal. La opción que no Es la E, comunicación. correcto es comunicación, es la E, no pertenece. Yo había mencionado, son elementos de la comunicación. El que no pertenece es comunicación. Bien, continúo. Aquí tenemos la premisa vestido. Tengo blusa, Es chompa. cosméticos, cosmético. Bien, bien, Herrera, bien, María. Estamos hablando de cosméticos, no pertenece.
Siguiente ejercicio. Tengo, Miss, dime, puedes ponerla en un rote, es que recién encontré la abajo para copiar. ahí está. No lo va. Tengo aquí la premisa boda. Tengo Cigüeña, cigüeña, iglesia, invitados, aros, vestidos y cigüeña. cigüeña. Bien, Herrera, bien, María. Siguiente ejercicio, tengo vino. Agua, la derecha, Bien, la derecha. María, bien, Herrera. Estamos hablando de agua. No pertenece. Bien, George, terminaste para poder bajar. O sea, la 1 y la 2, Miss, son más altas. Ahí está, la uno y la Ok. 2. Ya, Miss. Ah, listo. Continúo aquí. Decimos, excluye el término en cada grupo de palabras. Música, Literatura, Miss. Música es el cuadro. No, música, el cuadro, no cuadro. cuadro, ¿no? Aquí dice, el término excluido es cuadro. ¿Por qué? Porque no pertenece al campo semántico de actividades artísticas. Tenemos música, pintura, escultura, cuadro, literatura y baile, ¿no? Es el único que no pertenece. Estamos hablando del cuadro. Bien. Continúo, tengo ducha. Agua, agua. Aquí tengo toalla, jabón, zapato, champú y agua. Decías, María, María, decías. Es barato. Ajá, correcto, María. Estamos hablando de zapato, ¿no? Decimos ducha. Dentro de la ducha yo encuentro toalla, jabón, champú, agua, que es lo normal, lo habitual, ¿no? Lo habitual que nosotros tenemos al momento de duchar, ¿no? Zapato, bien difícil que encuentre un zapato, ¿no? Lo más probable es que encuentre una sandalia. Bien, tenemos aquí el deporte de golf. Tengo fútbol, voleibol, natación, baloncesto y tenis. ¿Cuál es el deporte Natación, que no pertenece? Estamos hablando de natación. ¿Por qué no pertenece? Porque el golf, el fútbol, el voleibol, el baloncesto y el tenis se juegan en el campo. Campo, en pocas palabras, en tierra. ¿No? A diferencia del deporte de natación, que sí, también es un deporte, pero natación lo practicas dentro del agua, ¿ves? Dentro de una piscina, de un campo, dentro de un campo deportivo, ¿no? Esa es la diferencia. Continuamos, tenemos aquí palacio, tenemos portalón, trono, dragones, alfombra, ventanal. dragón, ¿Qué me dicen los demás? George, María, Diana. Estamos hablando de un palacio, ¿no? Un palacio que encontramos. Aquí está, María. Correcto, estamos hablando del término fluido de dragones. ¿Por qué? Dentro de un palacio tengo un portalón, tengo un trono, tengo una alfombra, tengo un ventanal, ¿no? Una ventana grande, ¿no? Pero dragones es más probable que no, porque son, en este caso, seres, seres ficticios. Podría ser, hasta el momento no han descubierto un dragón. Continuamos, tenemos la palabra incorregible. Tenemos contumaz, obstinado, educado, testarudo o obcecado. testarudo, A ver, tenemos aquí. testarudo,
Bien, Herrera, tenemos aquí la palabra testarudo. A ver, ¿qué más? Los demás, por favor, vamos, participen. Tesarudo, Miss, también. Testarudo. Ya. Aquí, se han podido observar, es una palabra un poco más compleja, ¿no? Tenemos ahí, cuando hablamos de incorregible, estamos hablando de una persona que por ser muy, vamos a decirlo, muy terca, muy dura, ¿no? No quiere enmendar lo que hizo, ¿no? Es incorregible. Bueno, el niño está haciendo, el niño está llorando, sí, pues es incorregible, no se puede, ¿no? Entonces aquí tenemos la palabra contumaz, por ejemplo. Estamos hablando de contumaz. ¿Cuál es el significado de contumaz? Es alguien que es rebelde, alguien tenaz, es en pocas palabras que se estima propio para poder ¿no? Es alguien tenaz y alguien rebelde, que se parece a incorregible. Está duro. Claro, me han dicho testarudo, ¿no? Entonces vamos a darle el significado de cada uno. Tenemos obstinado. A ver, ¿qué significa obstinado? Significa alguien que es fastidioso, que, que sigue manteniendo lo que es bien obstinado, no quiere, que no cambia su forma de pensar, su opinión, no quiere cambiar, es bien obstinado. No, por ejemplo, yo les digo, 4 más 2, y él me dice, es 5. No, pero es 6. Y él sigue, no, es 5, 5. Y se cierra en eso. Es bien obstinado, no quiere cambiar su opinión. Ahora tenemos obcecado. ¿Qué significa obcecado? Significado del obcecado. Que obviamente es también una persona que confía ciegamente en una idea. ¿Sí? Es bien obcecado. Se cierra en su idea. En la idea que él piensa, eso cree que es. Se cierra. No quiere escuchar a más personas. Es una persona obcecada. Tenemos ahí testarudo. De igual forma, la palabra testarudo. ¿Qué significa? Que son, si hablamos de una persona, es una persona que no quiere escuchar a nadie. Se cierra en su propio pensamiento. Es terco. ¿Sí? Es alguien testarudo. Él dice, vamos a salir hoy día. No, no quiero. Y no va a salir. No quiere. Bien, y luego tenemos educado. A ver, ¿qué significa educado? A ver, diga. Estamos hablando de una persona que tiene una buena educación, ¿no? Alguien educado, alguien respetuoso, responsable, ¿no? Independiente y que respeta a todos. Entonces, vuelvo a realizar la pregunta. ¿Cuál es el término excluido que no le pertenece? Está duro. Testarudo, seguimos con testarudo. A ver, incorregible, ya lo había mencionado, una persona que no se quiere corregir, ¿no? Se cierra. Contunaz, de igual forma, son similares. Obstinado, también bien obstinado, se cierra en él. Obcecado, se cierra en su propia idea. Testarudo, de igual forma, al igual que incorregible, se cierra en su propia idea. Aquí, el término excluido, ¿cuál es? El que no le pertenece, alguien incorregible. Educado, Miss, creo. Claro, es educado. Estamos hablando de un término excluido. Tenemos ahí educado. Lo contrario de incorregible, ¿no? Porque una persona bien educada no es incorregible, ¿no? Va a saber escuchar. No va a decir, está bien, escucho y ahí me dice lo que piensa, ¿no? Estamos hablando de una persona aquí, como ustedes pueden apreciar, educada. Este es el término excluido que no pertenece al campo semántico de incorregible. Mire,
Y aquí, tengan en cuenta esto, donde dice, el término excluido puede contener palabras que no conoces. Por ejemplo, palabras como contumaz, obstinado, obcecado, ¿no? Son palabras que quizás ustedes no conocen. Pero, ¿qué me dice acá? Pero, si lees bien el ejercicio, reconocerás el significado al instante. O si es el término excluido, solo debes reconocer el campo semántico, ¿no? Aquí tenía la palabra incorregible, alguien que no se deja corregir, alguien que se cierra en su propio pensamiento. ¿Y qué es lo contrario según las alternativas? Pues una persona educada. No, miren, sin necesidad de buscar el significado de cada una de las alternativas. Estamos hablando de alguien educado, como pueden apreciar. Bien, entonces, de esa manera estamos terminando aquí con las actividades. Sí. Bien, vamos a pasar aquí, pasamos aquí al término excluido, realizando preguntas. A ver, comienzo. George, George, coméntame qué es un término excluido. Excluido es alguien que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que no quieren jugar con él. Y aquí, en el momento de desarrollar ejercicios de razonamiento verbal, ¿cómo lo defines? Como así mismo, no entendí. Dame el concepto de término excluido. ¿Qué es un término excluido? Es cuando sacas una cosa de algo que tenías planeado o ibas a hacer. Excluyes. Correcto, ¿no? Lo tengo que sacar. No va a pertenecer Sí, al mismo campo semántico, ¿no? sí, mis. Correcto, yo. Estamos hablando de un término excluido. A ver, voy a llamar aquí a Anderson. Tengo a Alain a la una. Alain a las 2 y Alain a las 3. Alain no se encuentra en clases. Tengo a Mariana. Mariana. Mariana no está. Tengo aquí a María Ulloa. María, mencióname el primer paso para poder resolver un ejercicio de término excluido. Te escucho, María. María, por favor, apégate al audio un poquito, se te escucha a lo lejos y entrecortado. Tratando de identificar de las palabras bonitas o alternativas. Bien, bien, María, ¿no? Estamos hablando de uno de los primeros pasos para desarrollar ejercicios de término excluido. Bien, Herrera, mencióname cuáles son el segundo y el tercer paso para desarrollar ejercicio de término excluido. Allá del campo semántico específico por el conjunto de palabras del ejercicio. Identificar el término ajeno al campo semántico hallado. Bien, bien, Herrera, bien, María. Miren yo, felicidades a cada uno de ustedes. Y así como pueden apreciar, hemos desarrollado, identificado ejercicios de término. Tengan en cuenta mucho aquí en la premisa, identificar lo que son los campos semánticos. Bien, aquí campos semánticos prácticos.
Y como dice aquí en la nota, vuelvo a repetir, no es necesario quizás que conozcan todas las palabras, ¿no? Cuando no conozco, tengo que prestar bastante atención a las alternativas que tengo para poder identificar aquí los ejercicios referente al término excluir. Muy bien. De esta manera estamos concluyendo aquí con los ejercicios de término excluido. Bien, aquí pasamos ahora a las actividades. Miren, la actividad de evaluación es una actividad que ustedes van a realizar y van a poder enviar al grupo de WhatsApp. Tenemos aquí, excluye el término que no corresponde en cada grupo. Tenemos aquí la premisa llama, amor, casa, andar, alegría. Tengo aquí excluye el término que no pertenece al grupo. Tengo la palabra prudente, combate y enamorado. Y aquí, miren, al final tenemos un mapa incompleto, ¿sí? Ustedes van a completar ese mapa y lo van a enviar al grupo de WhatsApp. Mapa, aquí, pregunto, aquí. Lo que está ahí en amarillo, ¿qué va a ir? A ver, díganme, ¿qué va? No sé. Mm, ¿Qué creen que iría aquí? ¿Qué está encabezando? Si estamos hablando sobre el tema. lápiz. Aquí va el ti. ¿De qué hablamos el día de hoy? ¿De qué tema? Términos fluidos. Correcto, ¿no? Ese es el título. Aquí lo van a agregar. Definición. Aquí en este cuadro pequeño van a agregar una definición del término excluir, lo más breve posible, ¿no? Y aquí donde dice pasos para resolver, van a agregar los 3 pasos para resolver. Obviamente, también de manera resumida. Entonces, vamos a identificar ello para que ustedes puedan hacer la transcripción en estos momentos. ¿Bien? Decimos, voy resaltando, término excluido para que lo tengan ya listo. Ese es el título. ¿Ven? Van copiando, van realizando para poder hacer completo el mapa. Bien, ese es el título. Vamos, avancen. Herrera, María, Diana, George y Alain. Bien. ¿Qué decimos sobre el término excluido? Me pide ahí definición, ¿no? Decimos aquí. ¿Qué me dice? Nos dice que es un ejercicio que consiste en ubicar los términos más próximos a la premisa, de manera que es el más alejado o el que no pertenece al campo semántico, sea el que se excluya aquí. Ubicar los términos que no pertenecen al campo semántico. Bien, ahí tenemos la definición. Ubicar los términos que no van a pertenecer al campo semántico. Terminen. George, María, Mariana, la me avisan. George, ¿cómo vas? Mariana, María, ¿De qué, Miss? ¿estás completando La actividad de evaluación, Miss. esto, George? Ah, perdón, Miss. No sé qué estamos hablando de la actividad de evaluación. No Estamos, la encuentro. estamos Ya la encuentro. al tiempo y lo estamos copiando. Bien, ya tenemos el título, ya tenemos el concepto. Bien, ¿terminaste, Herrera? Sí, Continuamos. ¿Qué más me pide en el mapa? En el mapa me pide título, me pide definición. ¿Cuál es su definición? Aquí ya tenemos la definición, no lo que acabamos de resaltar. Continuamos. Pasos para resolver. ¿Cuántos pasos son para poder resolver? 3.
3, entonces, correcto. Pero recuerden, solo lo más importante, lo pequeñito, nada más para que se pueda entender. Eso es lo bueno de los mapas. Tengo que sacar lo más importante. ¿Para qué? Para no escribir bastante. Ya tenemos el primer paso. ¿Qué me dice el primer paso? Determinar el significado de las palabras, premisas o alternativas. Aquí. Solo escriban determinar el significado de las palabras. Coloquen ahí en el mapa uno, agreguen ahí uno, uno. Ahí está. Y ahí realicen la escritura, determinar el significado de las palabras. Bien, vamos escribiendo para ir completando. Uno. Miss, no entiendo por qué dice completa el mapa. Aquí, George. Este es el mapa. Es la Sí. actividad que ustedes van a realizar, pero por el tiempo lo estamos haciendo aquí, en clases. ¿Quién Ujú. aprendió? Va el título. ¿Ok? ¿Cuál es el título de la clase, George? El mapa, Miss. No, 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 no. El título de la clase. ¿Cómo así, Miss? La clase, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Cómo se llama? ¿De qué hemos hablado? Pues, de la definición, Miss. No, el título, el tema. A ver. Hemos hablado sobre los términos excluidos. Ah, verdad, los excluidos. Eso va aquí, el título. Y acá me pide definición. Definición, lo que hemos resaltado aquí, aquí está. Lo de amarillito. Solo estamos copiando el resumen, nada más. Y luego abajo tenemos pasos a seguir. Ya tenemos el primero. Continuamos. 2. ¿Qué hacemos en el 2? Hallar el campo semántico. Nada más. Ya tenemos uno, ahora tenemos dos. Hallar el campo semántico. George, ve copiando, completa el mapa. Eh, María, Mariana, Alain, copien. Continuamos. Ya tenemos el título, la definición y los pasos. Bien. El segundo, hallamos el campo semántico. Y el tercero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el tercero? Nos dice identificar. Identificar el término. Claro, ¿no? Aquí, identificar el término ajeno, nada más. Bien, solo ello. Identificamos el término ajeno. Ya Identificamos, terminé. ya, bien. Bien, y de esa manera ya hemos completado el mapa. Solo sería cuestión de que desarrollen sus actividades marcando aquí los términos excluidos de cada pregunta. Bien, de esta manera vamos a finalizar la clase del día de hoy. Espera un momento.